Hola, muy buenas. Soy Ignacio Albizuri de Bison Trade. Hoy contamos otra vez más con Javier del Valle y vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, Ignacio. ¿Qué tal? Muy bien. Un saludo a todo Bison Trade. Un placer estar aquí otra vez con vosotros, como siempre. Sí, la verdad es que al final ya vamos cogiendo recorrido y trayectoria y cada día, pues bueno, vamos tratando temas pues más atractivos que a los seguidores pues les va interesando más. Hoy vamos a intentar explicar, creo que va a ser un punto muy atractivo, un poco en qué consisten las crisis económicas, ralentizaciones o periodos menos atractivos en bueno, los mercados financieros y en la economía real, ¿vale? Porque hay varias cosas o cosas más, factores o características que debemos de tener en cuenta para estar preparados y tener en cuenta que tampoco es el fin del mundo, sino que es un funcionamiento normal del mercado, ¿vale? Vamos a comentar cosas como características de los periodos bajistas, factores condicionantes, factores reactivos, situaciones técnicas que han de suceder, periodos que duran estas situaciones desfavorables y luego las duraciones de las situaciones favorables para acabar estos periodos. A ver, Javier, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una situación en la que vemos caídas del mercado? Bueno, es complicado porque aquí entran muchísimos términos en conjunto, ¿no? Porque podemos preguntarnos, oye, ¿el mercado cae porque realmente hay una crisis o hay algo detrás palpable que digas, esto va a tener repercusiones en la economía? ¿O realmente cae porque simplemente estamos corrigiendo, ¿no? Entonces, bueno, normalmente hay una zona pivote que se suele poner, que es algo, es una especie de mantra en Wall Street, ¿no? Que es como cuando el mercado lleva cayendo más de un 20%, ahí empezamos a hablar de mercado bajista. De hecho, yo recuerdo que cuando ahora durante este año, cuando empezó a caer, en 2022, el año anterior, cuando empezó a caer el mercado, justo cuando llegó al menos 20%, que ya es cuando todos los medios empezaron, pues empieza el mercado bajista, no sé qué, y ahí es cuando el mercado se pegó un rally, un rebote súper fuerte, ¿no? Porque ya sabía que esperaba que esa situación de sensacionalismo iba a llegar. A partir de ahí la gente, empieza el mercado bajista, todo el mundo que no está relacionado con el mercado, pues empieza a tener más miedo y ahí es donde justo pega un rebote para luego seguir bajando, ¿no? Al final es una situación, yo definiría una crisis como una situación donde hay falta de liquidez, donde la liquidez se vuelve un problema, es de mayor difícil acceso, donde también los activos empiezan a caer de forma conjunta. Por ejemplo, has mencionado antes los diferenciales de crédito, pues se vuelven a expandir, vuelve a haber más diferencial en el crédito y, y empieza a haber una situación más complicada, sobre todo para las bolsas. Los beneficios también suelen caer y luego, si quieres, definimos un poco los tres tipos de mercados bajistas que existen, porque yo creo que hay tres diferentes y claro, en función de lo que tengamos, pues por ejemplo, tenemos uno eventual, uno cíclico o uno estructural, ¿no? Por ejemplo, estructural sería si tienes unas valoraciones súper excesivas, venimos de una época donde pues, ha habido muchos excesos tanto monetarios como de valoraciones, las empresas cotizan a múltiplos muy elevados y cuando la realidad se ajusta, pues tienes ese ajuste de múltiplos y de valoraciones y tienes una caída drástica que normalmente pues, ocurre con algún catalizador fuerte. Luego tenemos el eventual, que puede ser simplemente por algo que pasa, un shock energético, una guerra, porque los mercados al final también descuentan problemas, riesgos, ¿no? Riesgos geopolíticos, riesgos de impago, un montón de riesgos. Y cuando ven que hay un evento que puede hacer que las valoraciones cambien o los riesgos se incrementen, pues entonces ajustan, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la pandemia. La pandemia al final nos topamos con un año en el que toda la economía cerró y sabíamos que eso va a tener implicaciones muy grandes en todas las empresas, porque las empresas no podían operar, la gente no podía salir a consumir, todo estaba paralizado, eso luego hizo un efecto látigo sobre toda la cadena de producción y pues eso crea una crisis más, ¿no? Y luego está la crisis cíclica, que es que simplemente porque como vivimos en base a deuda y nuestro sistema está basado en la deuda, pues al final, tarde o temprano, todo lo que hemos consumido toca pagarlo. Y hay épocas donde la deuda es de mayor fácil acceso y épocas donde se tiene que volver más restrictiva porque al final la inflación aumenta, las divisas se empiezan a devaluar y ahí es donde los bancos centrales tienden a calmar un poquito y decir, vale, pues ahora tenemos que ponernos más restrictivos y normalmente ahí es cuando tienes un cambio de ciclo
y simplemente como la teoría del ciclo austríaca, pues lo que dice es que pues hay diferentes partes del ciclo, ¿no? Tenemos la fase expansiva, la fase donde llegamos a un tope, luego empezamos con la desaceleración y luego ya tenemos una posible contracción económica y vamos en base a ciclos. Y hay épocas mejores, épocas peores y eso pues también el mercado lo refleja. Sí, la verdad es que estamos viendo un mercado muy cambiante y estamos viendo cómo hay, bueno, antes las crisis eran eventos de poca frecuencia y alto impacto. Y ahora tenemos bastante frecuencia y bastante impacto, ¿no? Pero sí que es cierto, como comentamos tú y yo antes, que la verdad es que el mercado está siendo más resiliente, barra resistente. Y esto, bueno, o sea, hace que el mercado haya sido un ente muy dinámico, que sea bastante flexible y dinámico. Y esto hace que, pues, desde los Brexit, pues la crisis de deuda, asset allocation, petróleo negativo, COVID, o sea, vamos viendo una tras otra y parece ser que, vamos, es bastante positivo que el mercado y la estructura económica sigue aguantando, ¿no? Hay veces que, bueno, pues se deteriora de un modo mayor o menor, pero solemos salir de estas pequeñas crisis. O sea, ¿qué puntos en común pueden tener para luego poder detectarlos en el mercado y poder evaluar el impacto del tipo de estos tipos de mercados bajistas o crisis que estás comentando? ¿Qué factores en común puedes encontrar para poder tenerlos en cuenta a la hora de posicionarse en el mercado? Factores, dices, Ignacio, de que puedan estar desarrollándose una posible crisis. Claro, es un poco para poder prevenir y para poder prever cuál es mi situación respecto al momento en que nos encontramos. Pues en este Claro. momento estábamos ante una situación de recesión, como dices bien, bueno, rebotó el mercado cuando cayó el 20, pero bueno, estamos también ahora mismo en una situación de incertidumbre, tenemos todavía pues muchísima masa monetaria parada, algo se ha movido al sector bonos, muchos mercados se ha ido al buy and hold, pero todavía creo que el mercado tiene cierta desconfianza e incertidumbre y esto, bueno, pues tenemos que ver cómo podemos evaluar estos mercados bajistas para poder tomar partido. Efectivamente. Bueno, pues mira, hay un libro muy bueno, lo primero, que quiero recomendar, que os lo estaremos poniendo en pantalla, que es de Harry de Schulz, es un libro que tiene muchísimos años ya, y se llama Bear Market Investing Strategies. Y hace un poco lo que tú has comentado, Ignacio, que es todas esas crisis que ha habido, estudiarlas y decir, bueno, pues hay factores en común dentro de todas las crisis, al final pasa un poco lo de siempre, ¿no? Que la razón siempre es otra, pero las consecuencias siempre son las mismas, ¿no? Y al final el mercado siempre suele hacer lo mismo. Entonces, define de hecho los mercados bajistas en 3 fases. La primera fase es cuando se abandona la esperanza de que esto es un mercado alcista, ¿no? Entonces, es la fase más difícil también de identificar porque no sabes si es una corrección, porque, por ejemplo, en la última década lo que hemos vivido es un buy the dip, ¿no? Que denominaban todos los traders y todos los inversores en meme stocks que decían, no, a la mínima que el mercado caiga tienes que comprar. Y esa era la filosofía que se nos había establecido, porque como a la mínima que el mercado caía, los grandes compraban y acababa haciendo un nuevo máximo, pues al final tú sigues comprando, ¿no? Es la filosofía que te han inculcado en los últimos 10 años, desde la gran crisis financiera. Ahora bien, esa es la fase más difícil de identificar un mercado bajista porque crees que simplemente es una corrección. Ha llegado a un punto máximo el índice y está corrigiendo un 10%, es algo normal. Y es cuando la gente compra, compra, compra. La segunda fase es cuando tienes el reflejo de que realmente esto va a impactar en los beneficios empresariales. Y al final la bolsa es un reflejo de cómo crecen los beneficios de las empresas que cotizan en él, los beneficios y los dividendos que otorga. Si las empresas que hubiesen en el índice no otorgasen un rendimiento o unos beneficios empresariales a sus accionistas, o los diluyesen, o no les diesen dividendos, o realmente no tuviesen un retorno, nadie querría invertir en una acción. Se comprarían un piso y lo alquilarían, ¿no? Dirían, ¿para qué voy a invertir en una acción que no me está otorgando beneficios empresariales o que no me los va a otorgar en el futuro? También eso es la especulación de invertir en acciones que no tienen beneficios. Pero ahí es donde tienes una caída ya de los beneficios, la segunda pata, y la tercera ya es la pata más complicada, porque la tercera es donde ya se empiezan a romper cosas y dice Harry de Schulz que es donde tienes ya una liquidación, ¿no? Tienes ya empieza a generarse una situación de estrés muy grande, tienes problemas de liquidez en el sistema y también hay mucho movimiento, mucha demanda de colateral, empiezan a pasar cosas donde se empieza a ver que se rompen cosas dentro del sistema. Y cuando esto empieza a pasar, pues empieza el pánico y ahí es donde se suelen ver capitulaciones, la gente mal vendiendo,
algunos bancos que pueden llegar a quebrar. Hoy teníamos el caso de Silicon Valley Bank, que, bueno, que al margen de si es una situación global, yo creo que es que Silicon Valley Bank, si uno lo mira, es que también la parte de riesgos no estaba haciendo bien los deberes y por eso también tuvieron lo que les ha pasado, ¿no? Han tenido también un poco se les han juntado un poco de factores, pero es verdad que la parte del riesgo no estaba trabajada. Y entonces todo esto está separado, dice Harley de Sulz, con rebotes del mercado, porque al final el mercado no puede caer en línea recta, ¿no? Va habiendo rebotes y esos rebotes pueden ser engaños de que un mercado alcista ha empezado. Si nos preguntamos cuáles pueden ser algunos puntos que fijen si un mercado bajista ha terminado, esto depende del tipo de mercado bajista en el que estemos. Como repito, estructural, cíclico y eventual. Cada uno es de distinta naturaleza y tienen otros componentes que hacen que pueda acabar. Sin embargo, hay puntos que, como bien has dicho, Ignacio, que son comunes a todos. Por ejemplo, lo primero es, y esto tiene todo el sentido del mundo, es las valoraciones. Cuando las valoraciones llegan a un punto, desde un punto de vista atractivo históricamente, aunque haya gente que haya perdido mucho dinero y ha tenido que malvender por falta de liquidez, la gente que había hecho bien los deberes y tiene liquidez puede aprovechar el momento. Hay una frase muy buena de Warren Buffett que es cuando más dinero se hace es cuando hay sangre en las calles, ¿no? Que es lo que también nos intentan inculcar, que oye, cuando haya mucho miedo en el sistema, los que tienen liquidez y los que tienen posibilidad de poder hacer frente a comprar activos son los que luego disfrutan de las posibles ganancias porque los están comprando a un precio históricamente bajo. Entonces, cuando esas valoraciones llegan a un precio donde desde un punto de vista el riesgo-retorno es atractivo para los inversores que tienen liquidez, ahí es cuando van a entrar. Si las valoraciones todavía siguen siendo excesivas desde un punto de vista histórico, todavía no van a querer entrar, van a decir, oye, voy a esperar a que la gente tenga que malvender y las valoraciones todavía se pongan más atractivas. El punto 2, que también es común a todos los demás, sería un sentimiento muy negativo. Cuando realmente hay un sentimiento, esto es teoría del sentimiento contrario, cuando hay un sentimiento muy, 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 muy negativo y nadie quiere hablar de la bolsa, la gente odia hablar de la bolsa, ya las noticias están diciendo todo el rato que tenemos el peor año de la historia, que esto es una recesión, un crash bursátil, que todo va fatal y las portadas de los periódicos empiezan a apuntar para allá, ahí es cuando ya empezamos a ver posible capitulación, ¿no? Que los inversores posiblemente ya estén capitulando y ya se hayan sacado todas las manos débiles del mercado. Ahora bien, ahí tiene que venir acompañado también con un aumento de la volatilidad, ¿no? De ver que, pues oye, los niveles de volatilidad son ya excesivos y entonces estamos viendo esa capitulación. Luego también cuando se ve un suelo en la actividad económica, pero esto ya entra dentro más de mercados cíclicos donde podemos, pues por ejemplo, en el mercado actual en el que estamos, podríamos ver otros puntos como la inflación hace techo, era el problema del mercado bajista cíclico, por tanto, cuando la inflación hace techo ya tienes otra confirmación. Lo segundo, cuando los tipos de interés hagan techo, tienes otra confirmación. El 2 años, por ejemplo, empezó a bajar ayer, pero claro, hay que preguntarse, ¿baja porque la inflación esté controlada o baja porque ven riesgo sistémico en el sistema que crean que puede ocurrir algo gordo y está viendo un viaje hacia el colateral, está viendo una demanda de colateral por parte de los grandes para protegerse? Ese es el problema, que podríamos tener todavía una desencadenación, o sea, podría desencadenar todo este mercado cíclico bajista en una recesión gorda si las cosas empiezan a romperse, ¿no? Y luego, pues cuando tienes un suelo en la actividad económica, algunos indicadores pues, adelantados empiezan a mejorar y ves que pues, la recuperación económica empieza a mejorar. Esos son algunos de los factores que yo vigilo y que miro para estos mercados bajistas. No sé si tú tienes alguno más que quieras añadir. Pues bueno, pues betas muy altas en las carteras, liquidez en mínimos, hay riesgo de liquidez, expectativas, lo del skew, ¿vale? Es que hay unas cuantas, pero yo lo que quería comentar también, que creo que es un poco más lo que estamos viendo, que es de a pie de calle, que es un comentario que leí ayer, ¿no? De la Fed va a subir tipos hasta que algo se rompa, ¿no? Y entonces dices, joder, pues si ya se ha medio roto, ¿no? Un par de bancos en Estados Unidos que tampoco ha impactado a este lado del charco, pero bueno, pues estamos viendo cómo de las características que estabas comentando se empiezan a cumplir unas cuantas. Lo que sí que es cierto es que los beneficios empresariales no han deteriorado, no han caído tanto, con lo cual esto la ha dejado al mercado tranquilo, pero se esperaba que cumpliese un poco la teoría del libro. El empleo sigue bastante fuerte, es que incluso en países como el nuestro, sí que es cierto que la inflación, bueno, está bajando, se descuenta que para el 24-25 esté entre el 3,5 y el 4, ¿vale? Esto leíamos lecturas ayer de Bloomberg. Entonces estamos un poco a la expectativa de qué es lo que podemos esperar, ¿no? Porque al final son estas características que estamos comentando aquí para poder evaluar
qué es un mercado bajista, cuánto va a durar, dónde tenemos que posicionarnos, cómo podemos protegernos, hacia dónde hay que girar, ¿no? Porque ahora hemos visto también que otra de las características de las crisis es que suele sufrir el sector financiero, ¿vale? Como es lógico, obviamente, porque es un poco el que primero palpa un poco la situación de la economía porque es una herramienta, una pieza fundamental para el funcionamiento del mismo. Pero claro, estamos viendo cómo en un escenario de subida de tipos es tan genial, estamos viendo unos resultados buenísimos. Entonces, claro, yo creo que no es que estemos despistados, pero sí un poco confusos, evaluando, pues no sé, yo me he estudiado las últimas crisis, empezando por el 29, sean ciclos estructurales, ciclo, megaciclo, y al final digo, joder, pues sí que encuentro cosas o características muy similares, pero no lo veo tan crítico, la verdad. No sé si es que yo soy muy positivo o muy optimista, pero vamos, veo la economía relativamente sólida como para que de repente veamos otra vez caídas muy fuertes, porque además venimos de protegernos de 2008 y generales y luego de situaciones como el 20 o como el 22. Y esto al final lo que hace es bueno, que seamos una especie que esté sobreviviendo a la cantidad de situaciones y la cantidad de tempestades que estamos navegando. Y esto al final es bueno para el sistema. Yo no sé cómo tú lo ves, pero o qué patas más débiles ves o qué economías, porque yo tampoco lo veo tan crítico, vamos. Estoy de acuerdo. A ver, yo lo primero que quiero decir es que la inversión tiene que estar ahí siempre. O sea, esto es parte del proceso y es como hacer una metáfora con la vida. O sea, en la vida, pues a veces uno se cae, echa un pasito para atrás y luego puede dar dos para adelante, ¿no? Pues las bolsas es lo mismo. Los mercados a veces tienen que retroceder, limpiar excesos para luego seguir subiendo. Pero al final, un mercado y el mercado está diseñado para buscar la eficiencia y para buscar la máxima rentabilidad de todos los activos al menor coste, ¿no? Entonces, mi opinión es que siempre hay que estar en las bolsas y cuando se presente la oportunidad hay que estar. Ahora bien, del momento que estamos viviendo ahora, pues se podría decir, sí, hay algunos factores que se están cumpliendo a nivel cíclico que pueden simbolizar que el mercado bajista está cerca de su fin. Por ejemplo, hemos tenido ya el pico de la inflación. No creo que volvamos a ver una inflación superior al 9,2. Ahora el problema es si va a bajar al 2% en el ritmo que esperaba la Reserva Federal o si vamos a entrar en unos años donde la inflación sea mucho más elevada. Que si la inflación es elevada en términos nominales, la economía debería crecer. Eso está claro. Lo que pasa es que a los inversores pues, tendrán que buscar qué activo de rentabilidad les ofrece una rentabilidad real positiva, ¿no? Por otro lado, tenemos el problema de que si la Fed sigue, por eso la Fed está en un dilema muy grande porque si sigue puede romper más cosas y ahí es donde sí que podemos tener una recesión muy gorda y una crisis muy gorda, mientras que si para podemos enfrentarnos a una inflación muy galopante durante los próximos años, sobre todo por las tendencias seculares que estamos viendo cambiar. Estamos viendo una guerra, conflictos geopolíticos, sanciones, de globalización estamos pasando a la desglobalización, Estados Unidos está llevando toda la industria otra vez toda la infraestructura a Estados Unidos de vuelta, otra vez al proteccionismo. La demografía está muy baja. Por ejemplo, Japón leía el otro día que han muerto el doble de personas de las que nacen en 2022. Eso es tremendamente inflacionario. Entonces, todos estos factores van a hacer que nos enfrentemos a una inflación más grande. Ahora bien, ¿cómo se va a sanar? ¿Con una recesión más grande, una recesión más gorda, más pequeña, etc.? Pues eso hay que ver cómo evoluciona. Dependerá, por supuesto, de la Reserva Federal. Todavía yo creo que no hemos visto los efectos. No hemos visto los efectos de las subidas de tipos. ¿Cómo pueden verse? Bueno, pues a lo mejor los beneficios empresariales colapsan un poco más de lo que están aguantando ahora. A lo mejor ahora están más resilientes porque todavía no han visto ese efecto. Pero sea como sea, cuando las valoraciones, si hubiese un punto importante a destacar, es lo primero, indicadores adelantados tienen que empezar a mejorar otra vez. Por ejemplo, podemos mirar el ley, podemos mirar los PMIs, que vuelvan otra vez a mejorar. Y luego, otro punto importante, las valoraciones. Creo que las valoraciones ahora mismo siguen un poquito caras. Cuando las valoraciones empiecen a estar más baratas, ahí yo creo que va a entrar liquidez al sistema. Va a haber gente que quiera comprar y va a haber gente que lo vaya a hacer. Luego ya hay que mirar entre renta variable y renta fija. El otro día leía una cartera triple B, ya te está dando un rendimiento mejor que el SP500. Que además la media del SP500 de rating es un triple B más de todas las empresas del SP500 de mediana. Entonces dices, ostras, ¿cuál es el incentivo de invertir en renta variable? Cuando tengo la renta fija también, ¿no? Vosotros, de hecho, tenéis un montón de fondos de renta fija muy buenos. Pues es que la renta fija se está volviendo ahora, desde los últimos 10 años no veíamos eso, donde el spread de rendimiento que da pues es superior
que el que daba hace unos años, ¿no? Entonces, también ese movimiento de cuál es el incentivo de los inversores. Por eso las valoraciones de la renta variable creo que tienen que bajar todavía un poco más para que haya incentivos para decir, oye, me meto en renta variable de verdad, que lo sabrá. Cuando eso ocurra, por supuesto que lo sabrá porque la gente va a seguir invirtiendo en renta variable. La gente no va a vender todas sus acciones y no va a volver a las acciones buenas. Si uno hace los deberes y busca buenas empresas con buenos beneficios empresariales que retornen valor al accionista, es lo que dices tú, hay que ser positivos con eso, porque por mucho que haya baches, uno puede poner el gráfico de cualquier índice y por mucho que haya baches, pues sí, a menos que te topes con algo de Japón, pero eso es algo estructural y como hemos dicho, algo demográfico y algo que es de caso de estudio. Pero si no, lo demás, si inviertes en una economía creciente y que tiene buenas empresas, suele salir adelante. Luego ya depende de los mercados, tienes más duración o menos en la caída. Comentabas antes, ¿cuál es la duración esa de tiempo de caída? Bueno, tenemos de caída, los estructurales son los que tienen mayor caída, como por ejemplo la gran crisis financiera, con una media de hasta superior al menos 50% de caída. Los cíclicos y los eventuales tienen más o menos la misma, en menos 37%, os estaremos poniendo la gráfica en pantalla. Y luego de duración, los estructurales son los que más duran, porque es donde se ha generado una gran burbuja a nivel económico en todo el sistema, que es lo que pasó en el 2008 con la deuda hipotecaria, con todos esos paquetes de deuda que se hicieron. Y las estructurales suelen durar hasta más de 40 meses. Las cíclicas están en el medio, duran una media de 26 meses y las eventuales, que son por un cisne negro, duran muy poquito, menos de 10 meses, como por ejemplo fue la pandemia. Y luego el tiempo de recuperación, bueno, pues lo mismo, estructural, lo que más tarda, más de 100 meses en recuperar. Cíclicas, a partir de 45 meses ya, unas 58 meses, perdona, ya puedes recuperar la caída. Y eventuales recuperan muy rápido, menos de 10 meses. Entonces, bueno, hemos puesto el gráfico en pantalla para que se vea bien, pero como ves, luego ya depende del tipo de mercado, pero al final, pues la caída puede ser más gorda o menos dependiendo de la burbuja. Ahora yo no creo que hubiese una burbuja global, simplemente estaba en alguna pata de la economía que era la parte más tech, cripto y demás, y es donde estamos viendo, de hecho, las quiebras, FTX, Silicon Valley Bank, Signature Bank, no sé cómo lo ves tú, Ignacio. Sí, la verdad es que era un poco la gallina de los huevos de oro y que todo el mundo se había montado en él. Sí que es cierto que ya habíamos visto alguna corrección, como hemos dicho, que nos había dado algún tipo de síntoma de que podíamos ver ciertas debilidades, pero claro, hay que evaluar muy bien porque han sido pues situaciones en las que, bueno, pues han sido muy alentadoras o muy, sí, rentables, digámoslo así, pero no te sientas de riesgos. Esto ha hecho que se haya visto linkado, que parecía que no, pero linkado a la economía real y al final pues hemos cogido muchísima pues beta pues al Nasdaq y hemos visto también mucho ligado a los tipos de interés porque era el coste de financiación de dichas empresas que, bueno, algunas daban dinero, otras no, otras lo estaban a punto de dar y era una situación en la que se había pivotado, se había anclado la economía y esto ha sido nuestro talón de Aquiles. Esto ha sucedido que no ha llegado a crear un mercado bajista porque teníamos otros marrones por delante, pero sí que es cierto que han ayudado a que sea un detonante. Y además que luego hemos visto que tenemos que deflactar la deuda y tenemos que tener unos tipos de interés, o sea, un tipo de interés real negativo para bajar un poco los excesos que hemos tenido y esto se va a conseguir, porque al final si bajamos, o subimos los tipos, perdón, a un 4, un 4 y un 5, depende de qué parte del charco estés, y una inflación que dudo mucho que vaya a bajar por debajo del 5 o 6, pues tenemos ahí una horquilla en la cual vamos a ir reduciendo pues parte de los excesos que habíamos vivido. Y si nada más se rompe, es muy probable que tras un periodo en el que ahora está muy de moda la renta fija, nosotros, bueno, encantados porque tenemos muchísimo producto de renta fija, pero sí que es cierto que vayan a ir balanceando o moviéndose de un lado al otro y muy probablemente también, que esto es algo que hay que comentar también de los bonos, que bueno, que está muy bien, pero hay un riesgo que es el costo de oportunidad que has tenido si has obtenido una buena rentabilidad y que luego cuando se vende el bono, pues no puedes volver a obtenerla, porque la situación del mercado ha cambiado. Y eso puede ser un poco el detonante en el cual podemos ver cómo vamos a rebalancear los porcentajes que tenemos dedicados a uno u a otro. Es que ahora, como tú decías, hay mucha gente que se tira como locos a la renta fija y no quiere oír ni hablar de la renta variable, que para mí también es un poco error, porque habría que un poco estar preparado en estas empresas que además han cedido muchísimo terreno, que tienen unos fundamentales potentísimos y que son también, bueno, pues una
inversión a medio y largo plazo que pueda darnos estabilidad y balanceo de la cartera. Con lo cual, esa es un poco la visión que yo puedo tener sobre la situación que estamos viviendo, pese a que cada día conocemos cosas nuevas, ¿eh? Y yo creía que este año íbamos a acabar un poco, o por lo menos aplanar esas dispersiones de las que tú hablabas, para por lo menos respirar un poco y poder coger aire hacia la nueva situación a la cual nos podemos enfrentar pues de cara al 25, al 20 muchos, porque esta situación económica ha dejado un nuevo escenario. Pues lo que dices tú de la desglobalización o puerto amigo, que está haciendo que bueno, pues veamos unos ciertos cambios estructurales en ciertas economías que hacen que estemos viendo nuevas oportunidades, ¿no? Porque al final, si la gente en el textil se ha pasado de Marruecos a Turquía, pues igual es mejor estar en un punto intermedio, ¿no? Y ver un poco cómo también, que no hemos comentado, pero que es cierto, cuál es la situación que van a dejarnos los países emergentes, debido a que, bueno, tenía una trayectoria, se ha truncado, pero es muy probable que tenga una recuperación más temprana que lo que tienen las economías maduras. Entonces es un poco mi visión, sin extender demasiado, mi visión periférica sobre la situación en la que estamos ahora, que es, para mí, de oportunidad. Pues no, muy interesante todo lo que comentas. Lo del tema de renta fija y renta variable, estoy de acuerdo. De hecho, incluso si empezamos a ver caídas en los tipos de interés otra vez fuertes, como por ejemplo el 2 años, ayer no sé si pasó en 2 días, ha pasado del 5% al 4%, eh, claro, esa gente que ya se ha hecho carteras de renta fija, a lo mejor incluso no lo mantiene a vencimiento. Dice, oye, mira, con esta caída de los intereses, vendo y lo paso mientras a renta variable ahora cuando caiga, ¿no? Y entonces vamos viendo ese rebalanceo de carteras de decir, oye, ¿dónde está la oportunidad? Estoy de acuerdo contigo, hay que buscar la oportunidad, ver cómo evoluciona y sobre todo hacer los deberes, tener cuidado donde nos metemos y mientras hagamos los deberes y no nos metamos en sitios que puedan ser problemáticos, pues entonces estaremos tranquilos y bueno, pues si tiene que caer durante una temporada que caiga y luego si la acción es buena, si la empresa es buena y es de calidad, pues acabará retornando al accionista, como han hecho siempre. Vale, te voy a hacer la última pregunta, un poco sensible. ¿Dónde ves tu oportunidad en los mercados bajistas y cuál es tu posicionamiento? Vale, en los mercados bajistas, bueno, lo primero, hay el momento del mercado bajista, claro, o sea, cuando sobre todo si es cíclico como el de ahora, vamos a ponerlos el cíclico como el de ahora, para tener el ejemplo bien, ¿no? Lo primero que sueltas es alto riesgo, o sea, no quieres tocar, quieres quitarte todo lo que esté, todo lo que es apartado risk-on, porque es lo que el mercado va a vender primero, ¿no? El mercado va a rotar hacia risk-off y puedes posicionarte, pues por ejemplo, en 2022 hablábamos mucho de defensivo, recuerdo hicimos un webinario además de ETFs de healthcare, de energía, de consumo básico. Ahí es donde te interesa estar en 2022, ¿no? Cuando empieza la caída y empieza el miedo, te interesa decir, vale, ¿cuál es el riesgo de que haya una potencial recesión? Bueno, pues tienes probabilidades. La curva de tipos está invertida en una duración y una profundidad que no se veía desde 1981, pues dices, vale, pues hay probabilidades de que la recesión llegue. Entonces me posiciono en defensivo. Me voy a activos más defensivos, más de risk off. Vendo todo lo que es, sobre todo si es un mercado cíclico donde van a subir los tipos de interés, pues vendes todo lo que tenga larga duración. Tienes que cubrir la duración, ¿no? Todo lo que es los activos que son más sensibles a los tipos de interés, tienes que empezar a venderlos. Por ejemplo, las empresas muy growth, esas empresas que, por ejemplo, en 2020 lo hicieron súper bien, el ETF de Cathie Wood, por ejemplo, dices, oye, pues tengo el ETF de Cathie Wood en cartera. Sé que todas sus empresas, su mediana de flujos de caja en el tiempo es muy lejana, porque no hacen flujos de caja ahora, los van a recibir en el futuro. Eso es por lo que estoy invirtiendo. Pues dices, vale, pues la sensibilidad a los tipos de interés es extremadamente alta en su valoración. Cada vez que suban los tipos de interés, su valoración va a colapsar en una magnitud mucho más elevada que lo que va a hacer Coca-Cola o lo que va a hacer empresas que ven flujos de caja a día de hoy más grandes de lo que van a ver en el futuro. Entonces, vendes eso, vendes todo eso, incluso te puedes poner cortos, o ya depende de la especulación que quiera hacer cada uno, pero en principio se vende eso. Mueves el dinero a risk-off, eso es lo que haría yo, y luego ya juzgas, ¿no? Porque luego ya tienes que ser un poco apostar, ¿no? De decir, vale, ¿va a venir ya la recuperación o va a ser un poquito más tardía? Sea como sea, y depende de tu coste de oportunidad y de lo que seas más sensible a perder o no, a medida que vas viendo estos factores que hemos listado antes, que se van cumpliendo,
diciendo, oye, pues ya parecen haber pasado las diferentes fases del mercado bajista, ya empieza a haber mucho miedo colectivo, las valoraciones empiezan a estar muy atractivas. Bueno, pues ahí puedes ir comprando. Los tipos de interés han subido en una magnitud impresionante y posiblemente, aunque la Fed suba un poco más de lo que se espera, o un 1% más, posiblemente ya estamos más cerca del final que del inicio, ¿sabes? O sea, ya estamos más cerca del tasa terminal, a lo mejor, aunque sea el 7% o el 6,5%. Ya estamos más cerca del 6,5% que de lo que estábamos en el 0 cuando empezamos a subir tipos. Entonces dices, vale, pues vuelvo a cargar un poquito de duración. Ahí pues tienes un montón de activos. Te puedes ir a la renta fija, sobre todo como colateral también, si hay en caso una recesión. Yo es que lo que suelo aplicar son los cuadrantes, que es, oye, ¿en qué régimen económico estamos y hacia qué régimen económico vamos? ¿No? Aplicando una serie de análisis entre inflación y crecimiento. Entonces, si tú crees que la posibilidad es volver a un escenario de recesión, de acabar en un escenario de recesión por esta subida de tipos y demás, pues oye, te cargas de colateral, renta fija. Encima añades duración y si los tipos de interés bajan, porque en una recesión los tipos de interés bajan, igual que los precios, hay deflación, pues ahí tus colaterales van a subir en valor y encima vas a estar protegido porque es un activo líquido y de calidad. Si tú crees que luego el otro escenario es un escenario de Goldilocks, que es la Fed va a conseguir bajar la inflación y el crecimiento va a mantenerse, bueno, pues coge renta variable, empieza a exponerte a sectores un poquito más cíclicos y un poquito más de duración y posiblemente a lo mejor no des en el momento exacto, pero cuando ya estás comprando una buena valoración no importa, es como comprar una casa. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, cuando tú compras una casa, luego no, o sea, te la compras y al día siguiente no la listas en Idealista para ver cuánto te van a pagar. Pues las acciones es lo mismo. Si tú te has comprado una acción para tenerla porque estaba bien de valor y crees que te va a retornar a 5 años un 6% anual, por ejemplo, porque has hecho tus deberes, pues entonces no tienes que estar mirando constantemente el precio. Te da igual que baje un 20% si luego te va a subir un 40%. Lo que te importa es comprar a un buen precio. Posiblemente alguien compra a un precio mejor que tú, pero es que eso nunca lo vas a saber. Y es como las casas. Warren Buffett decía, si cada vez que alguien llama a mi casa y me ofrece un precio, la vendiese, estaría arruinado, porque dice, cualquiera llegaría, me diría, oye, te la vendo por 500.000, ¿lo aceptas? Y estaría todo el día dudando, oye, ¿la vendo o no la vendo? ¿Ahora ha bajado, ahora no ha bajado? La filosofía que tenemos que aplicar con la bolsa es la misma que aplicamos con el inmobiliario, que es, oye, yo compro algo, lo compro a buen precio, mi objetivo no es venderlo mañana. Hombre, a lo mejor, pues como hace la gente, lo reforma y lo vende para hacer una especulación. Puedes hacerlo también con las acciones, puedes invertir en opciones, puedes hacer cualquier movimiento especulativo, pero si vas a invertir a largo plazo, tiene que ser como una casa. La compro a buen precio y sé que en el tiempo va a valer más. Entonces yo haría eso y poco a poco te vas exponiendo, obviamente con cuidado. Y sobre todo la liquidez es súper importante. Yo creo que es mejor llegar tarde que intentar llegar el primero. Es mejor llegar tarde, decir, oye, mira, ya el mercado ha rebotado, ya todo se ha tranquilizado, venga, voy a empezar a comprar poquito a poco y comprar progresivo. No decir, oye, yo creo que aquí ya es el suelo, voy a comprar todo, porque como te equivoques, puede salir muy caro, ¿no? Sí, la verdad es que no suele dar vuelta atrás. Lo que tú dices, la liquidez es un activo y de mucha valoración. Vale, Javier, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias otra vez. Otro tema muy interesante. Hemos aprendido bastante y tocado varios puntos muy delicados y muy atractivos. Y esperaremos para el siguiente tema que nos pidan los followers. Pues muchas gracias, Ignacio. Gracias a Bison Trade, a vosotros, por estos vídeos y nada, que sí, que nos comenten y nos pidan a ver qué les interesa y si está en nuestra mano y podemos hacerlo, lo haremos encantados, claro que sí. Claro que sí. Un saludo. Muchas Chao, chao. gracias.